Hablemos hoy de Debussy. ¿eh? A la gente no le gusta mucho Claude Debussy. Dicen, que se cree que no se entiende lo que toca. Bueno, qué sé yo, no es un músico sencillo, no es tampoco la cumbre de la complejidad, pero es un músico heterodoxo. Era el mayor, Claude Debussy, de 5 hermanos. Nació en Saint-Germain-en-Laye, un suburbio de París, un 22 de agosto de 1862. 1862. El viejo llamaba Manuel y la madre Victorine. Una de las primeras experiencias de Debussy fue la sangrienta lucha que siguió al alzamiento de la Comuna en París en 1871. El propio padre de Claude fue encarcelado por unirse a los comuneros. Estuvo a punto de ser fusilado, pero después la sentencia le fue conmutada. Pero más allá de las terribles luchas políticas que se desarrollaban en París, mal andaba Francia en aquellos momentos. Habían perdido la guerra contra Prusia del 70, derrocado Napoleón III. Eran años muy, muy difíciles. Sin embargo, la vida artística de la capital no se interrumpía. Ahí estaban los impresionistas, los post-impresionistas como Degas, Manet, Pissarro, Toulouse-Lautrec, Renoir. Bueno, andaban por ahí mezclándose en los boliches con los famosos escritores de la época, Rimbaud, Verlaine, Proust. Proust estaba en París en ese momento para trabajar en la novela, en la novela En busca del tiempo perdido, ¿no? Estaba de moda el Art Nouveau, las calles, los postes de luz, las tiendas y hasta las estaciones del nuevo tren subterráneo. Bueno, los padres de Debussy estaban en una situación complicada. Manuel era considerado un revoltoso, no tenía laburo. Y empezaron a enviar a Claude a lo de la tía Clementina, que vivía en Cannes. Ella lo educó e hizo que recibiese lecciones de piano. O sea que es la tía Clementina la que induce a Claude Debussy a relacionarse con el piano. Y eran tantas las aptitudes del chico con la música que al poco tiempo la tía lo convenció al viejo de que el niato debía tener una formación musical seria. Y Manuel pensó que se iba a llenar de guita con el pibe y lo mandó al Conservatorio de París. Debussy tenía 10 años, 1872, andaba y estudiame en el Conservatorio de París. Allí permaneció 12 años en el conservatorio. ¿Cómo era Claude Debussy? Era morocho, tenía mucha frente, ojos negros, era flaco, alto, solía llevar bigote, tenía dedos largos. Uno de sus profesores fue César Franck, y entre sus compañeros de estudio estaba un amigo de este programa, Erik Satie, que se convirtió en amigo de Debussy de por vida. Y si ustedes me permiten, voy a contar algunas cosas de Erik Satie. Era la figura más fantástica de Montmartre. Siempre iba a beber alguna copa con el Debussy, iba vestido con un traje de pana gris, una corbata inmensa, siempre llevaba un paraguas y llevaba también siempre un sombrero de copa, del cual nadie lo vio nunca desprenderse y que parece que llevaba puesto inclusive en la catrera. Erik Satie. Durante 30 años Satie vivió en un pequeño cuartito, tan pequeño que aparte de él nadie podía entrar. Detestaba los medios habituales de transporte, por lo que cada día se iba desde Arcueil a Montmartre caminando. Un procedimiento que otro amigo, Jean Cocteau, citó del siguiente modo. Dice, tal recorrido diario no podía explicarse a menos que lo transportaran Los Ángeles. Del dinero y de su valor Satie no sabía nada. En una ocasión se sintió muy ofendido porque un editor le ofreció guita por una serie de piezas para piano.
y después de regatear un montón, se llegó a un acuerdo en base a honorarios suficientemente bajos para que Satie no se sintiera humillado. Con las mujeres siempre tuvo relaciones breves, no se casó nunca. Una vez Satie no se animó a decirle que no a una cita con una de sus amantes y se valió de un método llamativo para no verla a la mina. Cuando la señorita trató de visitar a Satie, se encontró con un destacamento de policías apostado frente a la vivienda del compositor. La muchacha trató de entrar a la casa y se la llevaron en cana. Que tenían órdenes de no dejar que perturbaran la paz doméstica del señor Satie. Ese era Satie. Murió en 1925, luego de estar preso por enviar postales con insultos a un crítico. Y cuando se abrió su habitación, se encontraron paquetes de traje de pana gris que llegaban hasta el techo. Siempre compraba el mismo traje. Impresionante. Bueno, pero volvamos a la vida de Debussy. En el conservatorio se transformó ya en un rebelde, lo retaban por los acordes corrompidos. Le llamaban corrompidos a los acordes. Arpegios extravagantes, armonías indescifrables. Mereció muchos premios porque realmente tenía mucho talento pianístico, pero después fue desinteresándose de la interpretación en favor de la composición. Suele ocurrir esto en todos los músicos, cuando empiezan a componer, empiezan a tocar peor. Es así, es inevitable. Cuando empiezan a hacer arreglos o a dirigir orquesta también. ¿Por qué? La interpretación pianística y de cualquier otro instrumento requiere horas y horas de adiestramiento diario. Y cuando uno empieza con otras actividades no tiene tiempo para eso. Es de las especialidades musicales, la más ingrata es la de la interpretación. Cuando un gigantesco pianista deja de adiestrarse durante 15 días, ya no es gigantesco. ¿Qué cosa? Bueno, por esos días el muchachito Debussy entró en contacto con los lujos de la alta sociedad, se convirtió en profesor de piano de los hijos de una rica heredera rusa, Madame von Meck, quien, entre otros asuntos, se ocupaba de las obras de Tchaikovsky. Y ella lo llevó a Debussy a los distintos palacios que tenía en Europa, y bueno, el músico se le enamoró. A vos te llevan a un palacio, a otro. Tarde o temprano. Tarde o temprano te enamorás. Dicen que la abandonó porque se dio cuenta de que Madame von Meck lo utilizaba solo para sorprender a Tchaikovsky, de quien estaba enamorada. Así que lo utilizaba Debussy para darle celos a Tchaikovsky. Es más de lo que hacen muchas, le digo. Más de lo que hacen muchas, ¿no? Está bien. A Tchaikovsky mucho no le importaría, pero bueno. Desengañado Debussy, imagínese, se volvió a París y se convirtió en un compositor sorprendente para los gustos de la época, ¿no? Ganó el Gran Premio de Roma en 1884 con la cantata El Hijo Pródigo. El premio consistía en 4 años de estudio en Roma, que para algunos alumnos atorrantes, oyentes de este programa, más que un premio era un castigo. Te ganaste 4 años de estudio, macho. Bueno, pero Debussy viajó a Roma y apenas llegó, se volvió. No le gustó Roma. La describió como una ciudad de mármol, moscas y aburrimiento. Una verdadera injusticia, pero bueno, ¿qué quiere que le haga? Se mudó a una mísera guardilla del barrio de Montmartre y pronto se rodeó de un círculo de músicos, pintores, poetas. Parece que era un experto y gracioso orador. Cenaba con Proust, alguna vez compartió la mesa con Oscar Wilde. En el año 1889 Debussy se unió a las multitudes que acudían a ver la Exposición Universal, aquella para la cual se construyó la Torre Eiffel. Bueno, la exposición lo impresionó mucho, sobre todo una orquesta javanesa que traía sus xilófonos, sus marimbas, sus gongs. Y lo impresionó un grupo teatral chino por los tambores y las flautas.
Y dicen que esa experiencia influyó más en Debussy que todos sus años de conservatorio. Las variaciones atonales, la fuerza individual de cada instrumento, él solía hacerlos aparecer de a uno por vez para que cada timbre se destacara. Bueno, las armonías raras, todas esas cosas se convirtieron en una constante en las composiciones de Debussy, cosa que ustedes ya conocen, ¿no? Le gustaban los músicos asiáticos. Dijo de ellos: su conservatorio es el eterno ritmo del mar, el viento entre las hojas y los miles de sonidos de la naturaleza. Lamento no estar de acuerdo con semejante conservatorio. Pero esto lo dijo Debussy, que sabía más que yo de él. Bueno, agitada vida amorosa. Tenía realmente cientos de amantes. No una, ni dos, ni tres. Cientos de amantes. Una de ellas, Gabrielle Dupont, se quiso suicidar, pero después se arrepintió y lo corrió a Debussy con un pistolón por la Rue Royale. Parece que el tipo la había abandonado por una modista, Lili Texier, con la que se casó en 1899, y la mina, la Dupont, se enojó, agarró un pistolón y lo corrió. El matrimonio, el matrimonio con Lili, pareció tener una influencia benigna en la vida del tipo, ¿no? En esa época se lo reconoció como el mayor talento de la música francesa. Ahí compuso el famoso Preludio a la siesta de un fauno, una obra que no seguía tradición alguna, carecía de toda estructura convencional. Escribió la ópera, esta Peleas y Melisande. Sin embargo, él interrumpía sus trabajos musicales con algunos tragos en el Café Tortoni, no en este, sino el de París, con Mallarmé, con algunas muchachas. Allí conoció a una chica hermosa y muy rica, se llamaba Emma Bardac, y se enamoró ciegamente y se escapó con ella, se fugó y la dejó a la esposa Lili sola y en la ruina. Otra vez vivió una persecución a mano armada, porque Lili lo encontró un día, y no solo lo encontró un día, sino que estaba con otra mina, con una tercera, que no era ni ella ni Emma Bardac. Y también sacó una pistola y lo empezó a los tiros, la mina. Pero le gustaban las locas. ¿Sí? Se las elegía, ¿eh? Y qué sé yo, entre tantas que tenía, alguna estaría loca. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que pasa por tener muchas. Sí, ¿no? Le nacieron algunos hijos ilegítimos que dañaron su posición y empezó a ser reprobado por sus amigos. ¿Qué clase de amigos serían? Que le reprobaban ¿qué? Una cierta generosidad amorosa. Finalmente, en el año 1908, se casó con Emma Bardac, con la rica. Pero ya no fue tan rica Emma cuando se casó, porque el tío, que era el que tenía guita, la desheredó, porque no estaba de acuerdo con el casamiento con Debussy. Entonces, Debussy se concentró en hacer alguna guita con la música, ¿no? Escribió El Rincón de los Niños, fantasías para piano, preludios, todas esas cosas. Le gustaba el circo, Debussy. Iba siempre, y un día en medio de la función, un payaso se le acercó y le dijo: saluda a nuestro gran artista. Y Debussy le dijo: usted también es un gran artista. Nosotros los músicos recibimos patadas también, dice. Y no de nuestros compañeros, porque veo que los payasos liegan patadas. Entonces el payaso le propuso cambiar de roles. Y sacó un violín, el payaso, y empezó a tocar bastante bien. Y Debussy se levantó, saltó a la arena y se puso a hacer malabares y expresiones grotescas de payaso, pero con tanto oficio que el público lo ovacionó de pie. Y durante mucho tiempo le preguntaban al dueño del circo cuándo le iba a traer de nuevo a Debussy. Me encantó eso. Claro. Viene, lo saluda el payaso. Sí, usted el payaso, usted toca el violín. Bueno, yo voy a mandar unas payasas. Y salió unas cabriolas. Por los primeros años del siglo había llegado a París el poeta italiano D'Annunzio. Como me acuerdo de algo. Comienza Borges
una nota sobre la presencia de Luigi Pirandello en Buenos Aires. Entonces dice, el famoso poeta italiano Luigi Pirandello se halla entre nosotros, punto. Así pude leer, así dice el diario, dice vos. Es una frase muy extraña, porque nos informan que es italiano después de habernos dicho que era famoso. Pero además, el giro entre nosotros es un tanto raro. Decir que Pirandello se halla entre nosotros puede interpretarse casi como señalando una omnipresencia. Cuando uno dice que alguien está entre nosotros, parece que estuviera mezclado, estuviera en todas partes. O si no, puede entenderse como el señalar la posibilidad de encontrárnoslo en el tranvía. No me gusta, tiene razón Borges. Bueno, ahí el que estaba entre los franceses era D'Annunzio, personaje que ya ustedes conocen, que después se uniría a Mussolini, ¿no? Era el mentor de los poetas futuristas. D'Annunzio y la bailarina rusa Ida Rubinstein le pidieron a Debussy que escribiera la música para el montaje escénico del Martirio de San Sebastián. La Iglesia los condenó por blasfemos, a la obra no fue nadie, fracaso total. Finalmente, el empresario ruso en 1912 ya, Sergei Diaghilev, introdujo el ballet de Rusia en Francia con una gran estrella, Václav Nijinsky. Y Nijinsky bailó la música de Debussy. A través de él, Claude se hizo amigo de Stravinsky, de Igor Stravinsky. Parece que un día de 1913 ambos tocaron, Stravinsky y Debussy, un arreglo para piano a 4 manos. Era la consagración de la primavera, aquella controvertida partitura de Stravinsky. Instrucciones de Stravinsky para ejecutar la consagración de la primavera. Dice, esta partitura no debe interpretarse. Lo primero que quiero decir es que esta partitura no debe interpretarse. Y lo segundo es que debe entenderse esto que dije antes, como dicho, con soberbia. Bueno, en 1914 estalló la guerra y le llegó la desgracia a Debussy. Le diagnosticaron un cáncer en el estómago, hizo un tratamiento que le permitió vivir 4 años más, hasta que la enfermedad lo venció y murió en París en 1918. Justamente mientras los proyectiles del cañón alemán de largo alcance, Gran Bertha, hacía volar en pedazos los bulevares de Montmartre. Este era el Debussy, ¿no? Que amaba mucho la pintura, casi tanto como a la música, y que por esa misma razón había intentado llevar el color y la sensibilidad de la pintura a las composiciones, sobre todo las que tenían que ver con la escuela del impresionismo. Ciertamente algo nuevo empezó con Debussy. Tan nuevo que, aunque a mí me gusta mucho y a algunos de los integrantes del programa somos seguidores de la música de Debussy y de Satie también, vamos a renunciar a ilustrar la charla con música de Debussy. Por esa razón y por otra, que es que no teníamos ningún disco. ¿A quién le podemos dedicar esta charla? Bueno, a él, a nuestro amigo Claudio. Tener centenares de amantes es una virtud. A nadie lo quieren gratis. A nadie lo quieren gratis. Tendría alguna virtud el hombre. Además de que era un gran músico, por cierto. Era un gran músico. También algunos de sus amigos, Arik Satie, a Stravinsky, a Nijinsky, que estuvo aquí, también él en Buenos Aires, y al payaso de aquel circo que tocaba bien el violín y tuvo la generosidad de convidar al músico a hacer algunas payasadas en la arena. Y a la tía, ¿no? A la tía Clementina. Mire qué olfato que tuvo, claro, la tía. Este está bien para pianista. Me gusta para pianista. Bueno, todos necesitamos una tía Clementina. Algunos para que la tía advierta nuestro talento pianístico o literario
o deportivo. Y a veces las tías sirven también para descubrir la ausencia de esos talentos, lo cual nos librará de estudios que no conducirán a nada, de la tortura de aprender lo que uno no lleva adentro. Así que siempre es bueno tener una tía que le descubra a uno el talento, porque es muy malo tener un talento no descubierto. O que le descubra la ausencia de talento, porque es muy malo ocupar asientos que mejor estarían destinados a personas talentosas. Bueno, ¿con qué ilustraremos en ausencia de Debussy? Bueno, ya que tanto el amigo Claudio como el amigo Eric Satie andaban de copas por Montmartre, vamos a escuchar a otro amigo francés cantando el tango Noches de Montmartre.